Queridos jóvenes universitarios de esa prestigiosa Casa Superior de Estudios, como es San Simón, un saludo a los jóvenes organizadores de esta videoconferencia, un saludo a la familia cochabambina allá presente y a todos los bolivianos y bolivianas que me están viendo. Qué importante el haber organizado esta conferencia, porque es importante lo que va a suceder en el país este y el próximo año, toda vez de que estamos hablando de las alternativas políticas para el 2019. Y no creo que solamente sean los bolivianos los que estén atentos, sino a nivel internacional. El mundo va a estar atento porque Bolivia también está en vitrina, no solamente Venezuela, no solamente Nicaragua, con todas estas últimas muertes, estos últimos asesinatos, realmente un cuadro muy lamentable para un país que quiere vivir en democracia y sobre todo en paz. Nuevamente un agradecimiento y les voy a dar cuál es mi punto de vista, mi posición en torno a estas alternativas políticas para el 2019. Y voy a comenzar diciendo que es importante hacer un cuadro de situación actual del gobierno de Evo Morales y empezamos a recordar a la población algo que ustedes ya saben. Evo Morales, este gobierno, lleva en el mando de la nación 13 años. Recuerden ustedes, en el primer mandato se aprueba una nueva constitución a través de una constituyente, hay una constitución política aprobada en forma irregular, diría yo, con sangre, primero en Sucre, luego en Cuatro Paredes, en La Paz. Sin embargo, se aprueba, donde se establece que un presidente puede ser reelecto un periodo más, después de cumplido el primero, con el argumento de haber cambiado. Imagínense ustedes, queridos jóvenes, con el argumento de cambiar el nombre de Bolivia o de República de Bolivia, se le cambia a Estado Plurinacional y este cambio es avalado por el Tribunal Constitucional de entonces. Luego de cumplir 2 periodos constitucionales, lo habilitan para otro mandato más. Y hoy, Evo Morales y su gobierno cursa el tercer mandato. Al obtener más del 50% de los votos con un órgano electoral en tela de juicio, logra 2/3 de las cámaras de senadores y diputados. Desde el órgano ejecutivo y con el control absoluto del órgano legislativo, sometió a los órganos judicial, como todos ustedes saben. Desde el legislativo se elaboran listas para someter a la votación del pueblo, donde siempre gana el ausentismo y el voto en blanco. Y los componentes del órgano electoral son también designados por los legisladores oficialistas. Con estos breves antecedentes que eran importantes recordarles, que yo estoy seguro que ya saben todos los bolivianos y bolivianas, quiero referirme a temas importantes como son el económico, el político y social. Estos temas son permanentemente esgrimidos con medias verdades por el gobierno de Evo Morales. Estos años, como nunca en nuestra historia, fueron de gran bonanza. ¿Gracias a qué? Gracias a los precios de las materias primas, sobre todo minerales, petróleo y gas. ¿Y por qué no decirlo? Narcotráfico, algo que todos ustedes saben. Pero acordemos que la nueva ley de hidrocarburos promulgada por el otrora, que en paz descanse, Ormando Vaca Diez, dio mayor participación al Estado boliviano, aprovechando infraestructura, campos desarrollados, gasoductos y mercados consolidados, trabajados y logrados en gobiernos anteriores.
El único esfuerzo de este régimen fue recibir el dinero y malgastarlo. E inclusive modificaron la ley de hidrocarburos, ablandándola con diferentes decretos, como los gastos recuperables, por ejemplo, motivo probablemente de otra charla. En vez de comprar desarrollo, invirtieron en obras sin ningún beneficio, donde, por ejemplo, construyeron estadios donde ni toda la población llena ni la cuarta parte de ese estadio. Lo mismo hicieron la construcción de aeropuertos donde los empleados de ese aeropuerto son en mayor cantidad que los mismos pasajeros. De más está mencionarlas. Más bien se impuso la mega corrupción que ustedes conocen, con varios temas. En lo político, este régimen nos muestra su tendencia al totalitarismo. Su intento de prorroguismo fue consultado por un referéndum que ustedes conocen, un referéndum que ha rechazado la modificación de la Constitución Política del Estado y, por tanto, la postulación de Evo Morales a un cuarto mandato, conocido como el 21F, fecha del referéndum consultivo. Sin embargo, mediante argucias se pretende desconocer el mandato popular apoyándose en una sentencia del anterior Tribunal Constitucional masista, totalmente sometido al gobierno, que dice, y por encima de nuestra Constitución, que la reelección indefinida es un derecho humano. Solo les falta decir que ser dictador es también un derecho humano. Este régimen también se caracteriza por la persecución sañuda a todo el que piense diferente, judicializándolo, rebuscando asuntos o lo que fuese necesario con tal de tenerlos callados o lejos de nuestras fronteras, tratando de asesinar el prestigio de ellos. Claro, salvo aquellos funcionales al régimen, quienes tienen cierta tolerancia, mientras no manifiesten sus pensamientos en contra del MAS. Mientras, por el otro lado, oficialistas corruptos que cometen delitos y atrocidades cientos de veces más grandes están protegidos por el régimen. La excesiva politización de todas las actividades y discurso oficialista, el presidente Evo concurre inclusive a las entregas de baños públicos en los pueblos, desplazando a las autoridades que tienen la potestad para esto, es decir, a las autoridades locales. El discurso de Evo y del gobierno busca una permanente confrontación con los estigmas de derechas e izquierdas, hoy probablemente anegadas al pasado, pero sin embargo interpretan como de izquierda a los buenos y están con Evo, y los de derecha los malos y están en su contra. Discursos que van de la mano de apoyo a Maduro o al presidente de Nicaragua, donde esos pueblos, y sobre todo el de Venezuela, se muere de hambre. A Cuba, sinónimo del pueblo esclavizado y silenciado a nombre de una liberación. O Siria, cuando no importa lo que pasó, que se asesine a su pueblo con gases letales. Y lo anecdótico es cuando Evo Morales busca un enemigo al que atacar. Permanentemente el imperio norteamericano, mientras se rinde al chino, aceptando cualquier condicionante mientras lleguen capitales no controlados desde ese país. En lo social, el control ejercitado mediante los llamados movimientos sociales que influyeron miedo a la población, hasta que fueron superados por las famosas redes sociales, donde todos ustedes jóvenes siempre están participando. Pero el régimen ha comenzado a incursionar con fuerza a su favor, inclusive con jóvenes a sueldo llamados guerreros digitales. La reciente aprobación de AGETIC,
que significa Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional, controla no solo los datos personales de cada individuo, de cada uno de ustedes, sino que además puede modificarlos a su antojo, además de intervenir sus comunicaciones telefónicas, en redes. Adiós, para mí, digo yo, adiós a la privacidad e inviolabilidad. Y para el colmo funcionará como dependencia ¿de quién? Del Ministerio de la Presidencia. Salud y educación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, han sido abandonados, priorizando gastos en aeropuertos como los que he manifestado, con más empleados que pasajeros, en zonas netamente cocaleras, un gigantesco palacio, todo lujo, museos personales, aviones, helicópteros, para vanagloria del mandamás. Estas apreciaciones, aunque en un cuadro muy resumido, era muy importante para el siguiente análisis que vamos a hacer, queridos jóvenes, querida familia cochambina. En primer lugar, el régimen tanteará electoralizar el ambiente prematuramente. El debate entre corrientes de izquierda y derecha, siendo la derecha culpable de todos los males, buscando que el individuo escoja su esquina, o con nosotros o contra nosotros. Este debate es totalmente absurdo, por inconsistente. Va a sentar presencia en todo el territorio con participación en el papel protagónico, donde se puedan entregar obras, por más insignificantes que sean, instando a convocar a la población y aprovechar con su discurso a su favor en una campaña permanente. Va a eliminar cualquier posible contrincante, a su estilo, mediante la judicialización, buscando o inventando cualquier resquicio para frenar cualquier intención opositora. Y va también a hacer uso de los opositores funcionales al régimen. Va a comprar mediante prebendas aquellos que considere necesarios, algunos opositores que están siempre traficando de partido en partido. Va a premiar a cuadros quemados por corrupción u otros delitos, alejándolos con cargos de representación en el extranjero, así como ya le estaba buscando a Nardi Suxo un cargo en la CIDH, pese a que el gobierno no cree en la CIDH, la está insultando, siempre la está rebajando de posición. Sin embargo, está mandando gente a representarlos y a embajadas y a consulados. Aprobado a GETIC, intenta el voto electrónico y además controlarlo. Desechado el voto electrónico en la mayoría de los países donde ha sido implementado. Estas son solo algunas de las acciones que pretenderá poner en ejecución mientras continúa en su inconstitucional postulación. Existe en el país una falsa percepción, impuesta también por el régimen. La creencia de que el debate se producirá entre dos corrientes: el neoliberalismo y el neopopulismo. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad. Se opone a que intervenga en el funcionamiento de la economía, es decir, el Estado no puede intervenir en la economía, mantiene a raya todas las regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas, favorece las privatizaciones de empresas y servicios bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, la libre competencia y debilitar y desintegrar los sindicatos. En nuestro país, si bien ha existido gobiernos con rasgos neoliberales, en estricto apego a esta ideología, han estado lejos del apelativo que el régimen Morales les quiere asignar. El neopopulismo, de derecha,
de la década de los 80, porque vamos a hablar del neopopulismo de derecha y el neopopulismo de izquierda. El neopopulismo, estamos hablando de derecha, de la década de los 80 y de los 90, este tipo de populismo, se aplicaba políticas económicas neoliberales que iban de acuerdo a las recomendaciones del consenso de Washington y sobre todo del Fondo Monetario Internacional. En cambio, el populismo de izquierda puede ser diferenciado del primero por su discurso político, por el rechazo a la política económica y desea mantener un modelo endógeno. Y de acuerdo a su inclinación política, este populismo puede ser autoritario o democrático. El populismo autoritario promueve independencia nacional de las esferas de influencia de países como Estados Unidos y otros países. Promueve la igualdad social, mientras que el populismo democrático, este tipo de populismo, tiene un giro más modernizador y pragmático en sus políticas de reforma estructural, pero sigue siendo eminentemente nacionalista y respeta toda la institucionalidad. Ahora, cuando hemos hablado de neopopulismo, de izquierda, de derecha, hemos hablado de neoliberalismo, que el gobierno siempre dice estos son los neoliberales. ¿Cómo lo clasificamos al régimen de Evo Morales? Un neopopulismo que, como diría Carlos Salvador, apoyado en ideologías de izquierda, un tanto anticuadas conceptualmente, pero reactualizadas en su vertiente latinoamericana, aunque en la práctica se inclina más al populismo de derecha de Berlusconi, con palacios de lujo, aviones, es decir, todos los lujos excéntricos para el gobernante, mientras el pueblo vive de promesas y discursos de contenido coercitivo. O están conmigo o están en mi contra. Es absolutamente caudillista, con pensamiento de izquierda, prestado de la época de los 70. Y diría yo, con tres rasgos que lo caracterizan. Primero, siendo de izquierda, curiosamente apoya casi todos los regímenes teocráticos o fundamentalistas del Oriente Medio, aunque sean de extrema derecha, siempre y cuando se opongan al imperialismo yanqui. Segundo, si bien el neopopulismo centra su guerra contra la comunicación para considerarla altamente competidora, han encontrado la forma ideal y en vez de reemplazarla, procedieron a comprar medios. Tienen cualquier cantidad de radios, medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, y colocan en manos de sus obsecuentes al régimen. Y los pocos restantes que quedan los someten mediante el millonario presupuesto de propaganda gubernamental. Es decir, si no dices lo que te digo, lo que les decimos, no tienen propaganda, no tienen publicidad. Finalmente, la extrema politización e ideologización. Aunque se llene la boca de lo contrario, pero está demostrado en sus discursos y actos cargados de contenido ideológico. Como ocurre en estos regímenes, el caudillo tiene grandes dificultades para resolver, ¿qué cosa? El problema de la sucesión, porque se creen insustituibles, se tornan irreemplazables a su criterio y a quienes se sirven de su poder, a quienes están beneficiándose con las diferentes pegas, necesitando para ello imponer a cualquier costo, violentando o reinterpretando la Constitución para promover la elección indefinida, lo cual está marcando tendencia inequívoca al autoritarismo. El mecanismo ha sido ya utilizado al imponer Cortes Supremas que no son más que oficinas jurídicas del gobierno y paralelamente atacar discursivamente a todos los opositores, llamándolos golpistas neoliberales. Entrando al tema específico, toda vez por el tiempo que nos dan, porque luego seguramente vamos a ir a algunas preguntas interesantes que ustedes puedan tener,
Pero entrando al tema específico que nos asigna esta conferencia de tendencias alternativas políticas para las próximas elecciones, el debate no será de izquierda contra derecha y menos neoliberales versus neopopulistas, como quiere el gobierno. A mi juicio, el debate se concentrará en democracia versus dictadura. Y en caso de ganar la democracia, entendida como el ejercer las libertades sociales y los derechos ciudadanos, como por ejemplo el respeto al referéndum del 21F, porque de lo contrario sería absurdo hablar de democracia cuando se quiere desconocer la participación social del soberano y el resultado de su voluntad en las urnas. Entonces, para analizar las alternativas políticas para el 2019, la primera pregunta será: ¿se respetará el resultado del referéndum del 21 de febrero? Si la respuesta es no, con la ilegal repostulación de Evo Morales no será necesario conocer el resultado final. ¿Por qué? Porque serán pues unas elecciones de este régimen autoritario como se caracteriza porque quienes se encuentran cerca al poder o se benefician del poder, hablamos de los mismos órganos, legislativo, judicial, electoral, quienes responden ante el caudillo y no a la ciudadanía, estando bien con su jefe, pueden pasar por alto los ordenamientos legales y abusarán del poder en la medida de la posición que ocupen. Y un ejemplo claro para todo el pueblo boliviano fue el del Tribunal Constitucional y su sentencia referida a la repostulación como un derecho humano. Y Evo, por su autoritarismo, responde solo ante sí mismo, ejerce el poder arbitrariamente y poco responsable. De esa forma, no cabe la menor duda que utilizará al órgano electoral como ya lo hizo en el pasado y logrará controlar los 2/3 del órgano legislativo, ya sea directamente o mediante legisladores electos por otra fuerza política, obviamente, que no sea la suya. Porque rápidamente, como ocurre en el presente, juran lealtad al gobierno con tal de tener algunas pegas o algunas dádivas. Pero yo les quiero decir, en este caso, que Evo Morales insista en la violación de la Constitución Política del Estado, quienes se presenten en una contienda electoral tal serán únicamente funcionales y estarán avalando la implantación de una verdadera dictadura concebida como un régimen político en el que una sola persona gobierna, con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Si hoy lo hace, ordena cumplan su voluntad trazando el actual régimen. Siendo este el recorrido por el que transcurrirá el país, vemos el peligro inminente de seguir la huella del que otrora fue uno de los países más ricos de Sudamérica, Venezuela, cuyo pueblo está hoy sumido en la desesperación y el hambre. Esa tendencia en la que estuvieron países tan ricos como Argentina, Brasil y otros, como Ecuador, Nicaragua, con el llamado socialismo del siglo XXI, felizmente pudieron desligarse de esa tendencia algunos, como Argentina, Brasil, Ecuador, y otros en proceso de hacerlo, como Nicaragua, que estamos viendo estas semanas de tantos muertos, está costando grandes sacrificios a su pueblo, la que viven hoy los venezolanos con un país que van quedando en la miseria. Es una señal de alarma para que entre todos tomemos los recaudos correspondientes. Ahora, si la respuesta es sí,
se respetará la constitución política del Estado. Se dieron cuenta que pues, no pueden, bajo ningún aspecto, cambiar la Constitución porque 6 personas del tribunal lo han avalado, un tribunal masista. Entonces vamos a estar, como decía, frente a 2 situaciones. Y esto es bien importante. Quiero decirles, la primera, cada uno de los que en Bolivia se creen, o más bien creen ser candidatos, van a haber seguramente muchos de ellos que van a dispersar el voto, cuando según los sondeos ninguno de los encuestados el mes pasado llega al 15% de apoyo. Y el pueblo consultado ve necesario un verdadero cambio encima del 60%. Esa posibilidad naturalmente de dispersión de los votos es una de las cartas la que va a jugar el oficialismo, el gobierno. Y les digo yo, queridos bolivianos, queridos jóvenes, no es el momento de jugar a la inclinación ideológica de cada tendencia, más bien es momento de analizar cómo actuarán las fuerzas que se consideren opositoras a la corrupción, al narcotráfico, al prebendalismo, a la persecución política y otras lacras que caracterizan al régimen. La segunda alternativa, y la más deseable, y a la cual yo me inscribo, demostrando la madurez política para la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho, las tendencias en aceptación del clamor de la mayoría del pueblo boliviano expresado el 21 de febrero y las diferentes encuestas puedan unirse buscando una candidatura común a todas, encontrándola en base a una especie de primaria. Y como el gobierno obviamente no le interesa una primaria con la participación de su órgano electoral, eso no lo va a permitir jamás seguramente, se debe buscar una alternativa, como usar, por ejemplo, sondeos y encuestas honestas e imparciales de empresas internacionales como por ejemplo la Gallup Internacional, haciendo caso a la gente, obedeciendo al soberano. No podemos perder de vista la reacción popular despertada en el momento que se abuse tanto del poder como se trate de vulnerar su voluntad expresada en la mayoría mediante el voto, puede dar lugar a insurrecciones de imprevisibles consecuencias. Queridos jóvenes, para terminar esta conferencia, quiero compartir una preocupación con todos ustedes y todos los bolivianos que escucharán mi participación en esta Casa Superior de Estudios. Otra alternativa que estoy seguro está rondando en la cabeza de los gobernantes, en la desesperación del caudillo cocalero, a la opción que se unan entre toda la oposición y que va a perder las elecciones y obviamente va a haber un control sobre el órgano electoral, tengan un plan C o tal vez un plan D. El retorno a la era de los sables y las bayonetas que induzcan a ello. Pero lo más importante, el tema de fondo es que vivamos en democracia, que es el mejor sistema, que se respeten los derechos humanos, el derecho de cada uno de los bolivianos y bolivianas, y no tengamos que estar más los que pensamos diferente, los que estamos en una posición política diferente, no tengamos que estar fuera del país, obligados. Y claro, nos indican de terroristas, nos indican de corruptos, porque ese es el modelo empleado por Venezuela y todos los del grupo del siglo XXI o los países del ALBA. Es decir, van criminalizando a la oposición, van asesinando el prestigio para que la gente dude. Manfred hacía tantas obras en Cochabamba, bueno, hay que atacarlo con esa su fortaleza. Hablaremos de corrupción, sin embargo, jamás van a poder encontrar absolutamente
un tema de corrupción, porque una persona que está haciendo carrera política y quiere ser presidente, pues tiene que actuar con esa lógica transparente y de servicio a un pueblo, y no de servicio al pueblo. Felizmente, como ustedes me conocen, yo he estado muchos años en la alcaldía, 4 veces. No digo que sea fácil ganar una elección, pero es más difícil mantenerse. Y yo me he mantenido porque he sido reelecto por ustedes en 4 oportunidades. Y eso obviamente dice mucho no solamente de la autoridad, sino de un pueblo consciente y consecuente con su autoridad. Yo creo que es importante, hoy más que nunca, que Bolivia siga viviendo en democracia, que en Bolivia se respeten las leyes, que en Bolivia se respete sobre todo la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. Yo estaré siempre dispuesto a servir a mi país, a servir a mi Cochabamba. En caso de darse esta alternativa, yo creo que todos debemos volver al país. Necesitamos un poder judicial que realmente no mantenga en la indefensión a quienes quieren realmente que se haga justicia. Yo lamento mucho que hoy tengamos un gobierno que no permite una oposición. En cualquier país del mundo donde se hable de democracia, pues si hay democracia tiene que haber oficialismo y oposición. Ese es el balance de una democracia. Yo les agradezco, queridos jóvenes, y sobre todo a esta hermosa universidad de invitarme. Estoy dispuesto a participar en cualquier tema que ustedes tengan. Espero que lo que yo he podido manifestar, es decir, mi criterio, sirva para poder ayudar y recuperar nuestra democracia. Y todos los políticos tenemos que estar dispuestos a escuchar al pueblo, a quien nos debemos, porque el poder es el pueblo. Y si el pueblo va por una vía, todos nos pondremos por detrás con la única intención, con el único deseo de seguir viviendo en democracia, en paz, con expectativas importantes, no solamente para estas, sino para las próximas generaciones. Un país que le dé oportunidades a sus hijos de trabajo, de vivir con su familia, de poder de evitar ese éxodo que se da hacia otros países en busca de trabajo, como se ha visto hacia Argentina, hacia España, hacia Estados Unidos. Yo creo que ha llegado el momento de poder decir Bolivia es un gran país, un país bendecido con tantos recursos naturales, y podemos quedarnos allá, podemos vivir, pero con democracia y no con este tipo de gobiernos que dicen este afuera, este se queda adentro y el otro se queda dentro de la cárcel. Hace lo que le viene en gana y lamentablemente utiliza a los administradores, en este caso de justicia, para que respondan a sus caprichos. Y si no, pregúntenle al ex magistrado Gualberto Cusi o al abogado León, es decir, los ha destrozado. Realmente es una situación que no se debe ver en un país donde hay leyes, donde hay democracia, donde se respetan y donde hay independencia de poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Hemos visto otros países como no han tenido reparo el poder judicial cumpliendo sus obligaciones como administradores de justicia en hacer justicia, y si tienen que meter a la cárcel a un presidente, ahí está Lula en la cárcel. Ahí están vicepresidentes que por mentir que tenían un título y no lo tienen el título, han tenido que renunciar. Sin embargo, eso no pasa en el país. En el país se ve atrocidades, megacorrupción, como el fondo indígena, que se manejan en dineros en cuentas privadas, se ha visto el manejo del Banco de la Unión por tanta gente, se ha visto temas como, lamentablemente, yo he visto últimamente lo que ha ocurrido en la UPEA, en una universidad, en los jóvenes, donde se ha asesinado a un joven y, bueno, presentan a un subteniente y dicen, él es el culpable, es el que disparó, el gobierno no quería, la policía no quería, por favor. Ese es un tema de gobierno, es una responsabilidad exactamente de la cabeza del gobierno, no es el subteniente ni el otro, porque ese cumple órdenes desde arriba, hay una cadena de mando y eso es lo que ha pasado. Y esas cosas tienen que terminarse, no más muertes. Respeto a los derechos humanos, respeto a la vida. Y solo lo vamos a lograr si nos unimos
en esta alternativa y podemos todos juntos recuperar la democracia y el Estado de Derecho. Queridos jóvenes, muchísimas gracias. Manfred, acá hay una euforia de la gente. Bueno, está muy conforme, creo, toda la gente con la exposición. Y vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Hemos recogido las preguntas de los participantes y quiero mencionar que hay varias preguntas que son similares. Las hemos unido para poder dar acceso a que Manfred pueda responder la mayor cantidad de preguntas posible. Voy a leer las preguntas, Manfred, junto al nombre de la persona que formula la pregunta. Iniciamos con esta, que es una pregunta de Oscar Vaca. ¿A qué se refiere don Manfred Reyes Villa cuando dice el tema del título universitario y que en otros países se tomaron medidas diferentes? ¿A qué vicepresidente se refiere? Bueno, en realidad yo me refiero a que han habido casos similares al de Bolivia. Por ejemplo, el vicepresidente de Uruguay, Raúl Zenic, una vez que han detectado que faltó a la verdad, que no tenía título, que no era nada de malo, él podía haber dicho: sí, soy el vicepresidente del país, no tengo ningún título, y seguramente no hubiera pasado nada, pero el faltar a la verdad ha significado que el pueblo rechace esa gran mentira de una segunda autoridad de ese país, y es por eso que él ha tenido que renunciar, lo que no pasa en Bolivia. Realmente porque como ostentan todo el poder, entonces no les interesa lo que vaya a pasar. Entonces yo creo que un país que vive en democracia tiene que respetar estos aspectos y no mentirle al pueblo. Vamos con la siguiente pregunta. Es una pregunta de Carmen Durán y dice: cuando habla de un plan C y plan D de parte del gobierno de Evo, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en realidad debe tener más planes, no solamente el C, el D, debe tener el E y el F, pero yo me refiero a un tema que todos los bolivianos tenemos que estar atentos. Yo creo que es demasiado importante para Bolivia vivir en democracia. Es demasiado importante para Bolivia que se respeten los derechos humanos de todos los bolivianos y bolivianas. Es importante que en Bolivia exista un poder judicial, es decir, tenemos que rescatar el Estado de Derecho que necesita nuestro país, como lo he manifestado. Y cuando digo tienen un plan C y un plan D, en la desesperación, cuando ellos se vean perdidos, todos unidos, ojalá que haya la lógica democrática de más allá de ideologías, de pensar en nuestro país, en nuestra gente, podamos dejar a un lado nuestros apetitos y nuestras aspiraciones personales. Y como he manifestado yo en la conversación, como el gobierno no va a permitir jamás que su órgano electoral participe en una primaria, es decir, en una consulta previa como se hace en todos los países democráticos, tendremos que hacer mínimamente una encuesta honesta, seria, como he dicho, con instituciones internacionales creíbles, como inclusive he dado el nombre de una de ellas, que es la Gallup. Pero al verse perdido, al verse que va a haber un control al órgano electoral, entonces seguramente va a acudir inclusive a la otrora situación de Bolivia de los militares que pueda tener confianza. Y yo les digo ahí a mis camaradas, ustedes tienen la obligación de defender la democracia y la constitución política del Estado y no a las personas. Ojalá que no acudan a esa alternativa C o de desvirtuar elecciones por cualquier motivo. Pero a mí me está preocupando este tema que pues yo tengo conocimiento que han estado conversando los del gobierno, es decir, en la desesperación por quedarse, y creo que ellos deben escuchar lo que ha dicho el pueblo. El pueblo ha dicho, ya ok, que termine su mandato, 3 mandatos, pero ahí basta, no más, y ahí tiene que terminarse y podamos proseguir con la democracia y con la voluntad del pueblo expresada en el 21 de febrero. Bueno, aquí está una de las preguntas que creo que más se ha repetido y creo que llama más la atención y bueno, es una pregunta que quiere saber la ciudadanía. ¿Cuándo volverá a Cochabamba y cómo va su situación
jurídica? Es una pregunta de Grover Gandarilla, Guadalupe Trujillo, Simón Rodríguez, José Moreira, Eugenio Flores. Bueno, en realidad el retorno mío depende de ustedes, porque en el país no es que yo por mí estuviera mañana mismo. Yo no estoy fuera de Bolivia porque yo quiero, yo estoy obligado a estar fuera de Bolivia. ¿Quién hubiera dado el gobierno que yo me quede y induzca una confrontación entre mi pueblo cochabambino y obviamente los masistas, como se ha dado en Pando? Fruto de aquello lo tenemos preso hasta el día de hoy sin un proceso justo y debido a Leopoldo Fernández. Entonces, lamentablemente, queridos bolivianos, hay una indefensión total en el país. Es decir, los administradores de justicia actúan en función de lo que les dice el gobierno. Haga esto, haga el otro. Es decir, no generalizo, pero la mayoría, por ser jueces, por ser fiscales, por estar en el Tribunal Constitucional, una prueba clara. ¿Cómo es posible que 6 magistrados del Tribunal Constitucional hayan dicho que es un derecho humano el que pueda elegirse otra vez? Si fuera así, en todo el mundo, todos los presidentes se podrían quedar apelando al derecho humano. ¿Y dónde está el derecho humano de todos los ciudadanos bolivianos, en este caso, que han dicho no el 21 de febrero, no a una continuidad de Evo Morales? Entonces necesitamos un poder judicial. Los procesos que me han hecho a mí, queridos cochabambinos, y sobre todo los amigos de la prensa, y ustedes jóvenes, ustedes estudiantes de Derecho, ustedes abogados que me están escuchando, háganle un seguimiento a los casos de Manfred. Lo culpan de situaciones de otras gestiones. El puente de Sacambay, el Manfred nunca ni lo licitó, ni lo ejecutó, pero pone en duda, pone en tela de juicio la transparencia de una autoridad. Es decir, como les he dicho yo, una autoridad que quiere llegar hasta arriba tiene que hacer un proceso transparente y limpio. Entonces yo voy a volver lo antes posible. Estamos trabajando con organismos internacionales porque no estamos con los brazos cruzados para poder retornar a mi patria donde yo siempre debía haber estado, y sobre todo a la yacta cochabambina. Ahora esta es una pregunta formulada por Luis Flores, Vanessa Torrico, Rosemary Corrales y Julieta Álvarez. ¿Por qué se fue de Bolivia? Y si vuelve a Bolivia, ¿optaría por una candidatura? Claro, yo me vi obligado a irme de Bolivia porque los abogados que a mí me atendían me dijeron: Manfred, aquí no hay justicia. O sea, la justicia es el más. Si tú quieres quedarte, vas a ser una carne de cañón, va a ser el conejillo de Indias aquí en Bolivia, y eso hubieran hecho. Seguramente no hubiera estado yo hablando con ustedes. Sin embargo, desde acá puedo defenderme, puedo hablar a ustedes, y sí, claro, quiero volver y quiero ser candidato a la presidencia porque tengo todas las condiciones, pero además he hecho yo carrera para eso. Esta es una pregunta de Carola Lance Gamboa. ¿Se puede demandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reelección ilegal de Evo Morales? Claro que sí, ya se lo ha hecho, ya son varias instituciones, inclusive si ustedes han visto, ya ha habido un pronunciamiento de la Comisión de Viena de Europa, una de las más creíbles, que le han manifestado que no es un derecho humano el volver y quererse postular nuevamente por 4ª vez al margen de la Constitución Política del Estado y al margen de la consulta que se ha hecho al soberano, el 21F. Él no puede hacer eso. Pero sí es una violación a los derechos humanos que nosotros que estamos afuera obligados no podamos participar. Y en esa instancia internacional nosotros vamos a ganar. Es decir, muchos que están fuera del país obligados, sindicados de terroristas o de corruptos. Pero a ver, que nos demuestren cualquier tema de corrupción, no lo van a poder hacer. Entonces ya son cuántos años que estoy yo fuera, han tratado de mover por todo lado con sentencias que se caen. ¿Por qué? Porque no tienen el argumento jurídico ni el peso necesario y no aguantan una auditoría jurídica internacional, porque todos los procesos que me han hecho, yo los he pasado a la Comisión, a la CIDH, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas para que conozcan exactamente por qué, para que digan algún día, este señor quiere ser candidato a la presidencia, quiere ser presidente y que pueda ser yo avalado por todos estos documentos que estoy presentando. Entonces tengo la frente alta y la conciencia limpia. Eso es, queridos hermanos. Manfred, ¿qué opina del juicio
juicio a José María Leyes por las mochilas y del alcalde de Oruro, Bazán? Bueno, ojalá que la justicia pueda actuar, pese a que esté en tela de juicio, pero pueda actuar, es decir, con la mayor equidad posible. Pero yo creo que aquí más que la justicia son los cochabambinos y serán los orureños en el caso los que están haciendo un seguimiento, porque cuando uno comete un acto de corrupción, la evidencia está ahí, no hay necesidad de muchos papeles. Los ciudadanos saben más que los abogados, saben si realmente cometió y dicen aquí no hay por dónde perderse o sí aquí hay por dónde perderse. Pero es importante por eso, queridos cochabambinos, en este caso, queridos bolivianos que me están viendo, qué importante es un poder judicial. Es decir, para que en un país hayan inversiones, tiene que haber las reglas claras de un poder judicial, de una justicia, de un Estado de Derecho. Y en este caso igual, es decir, para que un ciudadano no tenga que salir a defenderse fuera de Bolivia, tiene que haber, es decir, los mecanismos de transparencia judicial para poder responder en Bolivia. Yo les digo, la experiencia de tanto tiempo que estoy afuera me enseña que el pilar fundamental de un país, al margen de la educación, de todo lo que podamos hablar, es su poder judicial. Ustedes han visto lo que ha ocurrido. En el Brasil no importa si era el presidente de la República, es un ciudadano más, a la cárcel, a la cárcel. No importa si el vicepresidente de Uruguay, sea quien sea, mintió, a la cárcel. No importa si el presidente de un país se metió en casos de corrupción como Odebrecht y las empresas brasileras, lo han metido a la cárcel, al expresidente del Perú. Entonces, eso es cuando actúa en forma independiente. Además, la justicia no es dependiente, hay independencia de poderes, lo que necesitamos en el país. En cambio, en Bolivia, el poder judicial, el órgano electoral, el poder legislativo, todos, el poder legislativo están en manos del presidente y no puede ser. Eso tiene que cambiar para el bien no solamente de estas generaciones, sino de las próximas generaciones y sobre todo ustedes. Jóvenes, futuros profesionales, necesitamos un país totalmente ordenado, donde se respete la ley, se respete al ciudadano, y si aquel ciudadano cometió una corrupción, pues tiene que someterse a las leyes. Ningún país lo va a avalar, porque se viene acá, por ejemplo, en mi caso, Nardi Suxo y otra gente trajo documentos acá al país, pero han podido revisar absolutamente todo y pedir toda la información y han visto que todo es político, obviamente para mantenerme alejado de Bolivia. Eso es lo que les interesaba y les interesa. Pero Dios mediante ya el pueblo boliviano se ha dado cuenta qué tipo de gobierno tenemos, un gobierno abusivo, un gobierno que no respeta el poder judicial. Miren lo que le han hecho a un ex magistrado, lo que yo decía en la conferencia, Gualberto Cusi, porque no ha actuado en función de los caprichos, lo han destrozado, o al abogado León, que defendía a una persona, lo han destrozado. Ustedes son testigos de lo que pasa en Bolivia. Guaidel, que no le haga caso al cacique, está realmente al margen del beneficio, que se le haga justicia, al margen de que se respete sus derechos humanos. Y muchos de nosotros, pues, se nos ha irrespetado esos derechos humanos y hemos tenido que salir. Yo jamás hubiera permitido a que mi pueblo me salga a defender a las calles y se arme otra confrontación como pasó. Nosotros fuimos las primeras víctimas de Evo Morales cuando nos han ido a incendiar la prefectura. Yo digo, no estaban incendiando el edificio del Manfred, es el edificio de ustedes, el patrimonio de la Casa del Pueblo. Han ido y la han incendiado. Entonces, y querían ya sacarme porque no permitían, no, es decir, no les entraba en la cabeza que Manfred les haya ganado en el lugar, en la fortaleza de Evo, la prefectura. Entonces, han estado tratando de golpearme y de sacarme hasta que se han inventado el referéndum revocatorio al que yo no me he presentado y he salido a la prefectura, pero jamás hubiera confrontado a los cochabambinos como querían ese enfrentamiento que hubo en Pando, donde hubieron tantos muertos. No podemos permitir muertos como estamos viendo en Nicaragua, no podemos permitir muertos como estamos viendo en Venezuela. Yo creo que es momento de unirnos, queridos cochabambinos y bolivianos, para decirles sí a la democracia y sí al cambio que ustedes han pedido el 21 de febrero. Son dos preguntas más que quedan.
El siguiente es de Álvaro Córdoba. ¿Quién puede ir a la cabeza de la oposición para dar batalla al socialismo desde su perspectiva? Bueno, Álvaro, yo creo que lo que podemos hacer, tenemos que ser, digamos, los políticos tenemos que tener la madurez política de ver qué es lo que quiere el pueblo. Y por eso es que yo decía, no puede decir, bueno, fulano va a ser el candidato, Juan, Pedro, Sancho o Manfred, no. Yo creo que aquí depende del poder. ¿Quién es el poder? Ustedes, el pueblo. Es decir, hay que hacer una encuesta seria, no esas encuestas que hacen, que benefician a uno, no. Hay instituciones, por ejemplo, ¿por qué les daba yo el nombre de la Gallup? Que yo ni los conozco, pero sí, lean ustedes quién es la Gallup. Tiene representación en 75 países. No se va a prestar a favorecer a uno o a otro candidato, porque no va a poner en tela de juicio su prestigio. Entonces hay que hacer una consulta en función de los presidenciables o los que se creen presidenciables, porque ahora he visto que todo el mundo quiere ser presidente, está bien, legítimamente, eso es legítimo, pero el pueblo será y sabrá decir quién puede ser la persona que puede trabajar por el país, que puede lograr desarrollo, que puede lograr equilibrar toda la distribución de recursos económicos para el país y evitar estos gastos innecesarios de hacer semejantes palacios. He visto un palacio de gobierno, he visto semejantes lujos, un presidente que habla de ser presidente socialista. Jamás se va a comparar a un presidente Mujica, por ejemplo, que andaba en su peta, ese presidente, pero aquí he visto un palacio y le preguntan, ¿y semejante departamento? No, eso va a ser para descansar porque tengo la residencia presidencial. Eso tiene que terminarse en el país. Y digo yo, tiene que haber una distribución justa, equitativa en la población para lograr mejor educación, mejor salud, pero no solamente de discurso. Yo felizmente ustedes me conocen. Yo, como les decía anteriormente, he podido ser 4 veces alcalde, por algo será, me han elegido. Y de prefecto o gobernador he tenido la suerte de trabajar por nuestras provincias y me conocen en las provincias. Siempre estoy hablando con el Valle Alto, con el Valle Bajo. Estaba hablando el otro día con el Cono Sur, Omereque, Pasorapa, donde me dicen, bueno, usted ha logrado traer la luz. Desde esa vez no han entrado más a las poblaciones. En cambio, nosotros sí servíamos a nuestra gente pobre, a nuestra gente necesitada, y estoy seguro que algún día voy a poder servir no solamente a Cochabamba, a todo el país, pero con mayor razón a Cochabamba. La siguiente es una pregunta de varias personas, de Fabricio Mendoza, de Vanessa Torrico, de Andrea, de Yasmani Trillo. ¿Tiene un proyecto político y qué proyecto político piensa que debe ofrecer la oposición? Bueno, yo sí tengo un proyecto político que tiene que ser realmente un cambio estructural y transversal en todo el país. Es bien importante decirle a los bolivianos no solamente sí, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, voy a hacer esto, no. Yo creo que el tema de fondo es lograr el empoderamiento del poder al pueblo, es decir que, por ejemplo, en Cochabamba existan sus autoridades, su gobernador con sus ministros y con sus recursos económicos. Que Oruro tenga su gobernador con sus ministros, sus recursos económicos, es decir, la federalización del país, que no es ningún separatismo. Queridos hermanos cochabambinos, queridos hermanos bolivianos, Argentina, Brasil son países federales, Estados Unidos, países federales, no hay ningún separatismo, pero aquí hay desarrollo, hay una competencia sana. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una competencia sana entre Cochabamba, entre La Paz, entre Santa Cruz, entre Potosí. No es posible que dejemos solo a Potosí a un lado, solo a Oruro. Hay que darle sus recursos, marcando y diseñando bien las competencias nacionales y departamentales. Y así va a ser un proyecto que realmente va a lograr que nunca más haya un cacique o un presidente, porque ahora tenemos que hacer cola para el presidente decida si se construye una iglesia o no en tal departamento. Es decir, no digo por este nomás, sino todos los presidentes. Entonces ya tiene que haber pantalones largos en las regiones y puedan decidir de sus recursos, de sus autoridades, van a saber a quiénes eligen. No puede ser que una persona, el candidato va a decir, bueno, este y este van a ser diputados y senadores por Cochabamba, este por Pando, este por Santa Cruz, este por Tarija, y uno ni siquiera conoce a las personas. Entonces, en cada región llevarán a su mejor gente
y ellos pues harán que esa gente sirva a cada una de sus regiones y poder trabajar en una competitividad sana para poder lograr el desarrollo integral de Bolivia. Eso es lo que estamos buscando. Yo creo que esa es una oferta muy clara, pero alternativa y totalmente diferente, que de ninguna manera significa separatismo ni querer dividir a las regiones, más bien significa la unidad para el desarrollo. Vale, lo siguiente, que no es una pregunta, pero son las palabras de José Moratón, que dice: Manfred, queremos tu regreso, vuelve pronto. Bueno, depende de ustedes, ahí estaremos, querido José, y a todos ustedes. Más que nadie deseamos estar en nuestra yacta, en nuestra Bolivia, y será muy pronto. Muchas gracias, queridos jóvenes, y espero que esta conferencia haya servido para poder lograr enriquecer el pensamiento que ya tienen ustedes. Felizmente ustedes conocen todo lo que está ocurriendo en Bolivia, toda la situación política, y Dios mediante estaremos pronto. Eso depende de todos ustedes más que solamente de Manfred. Yo estoy haciendo todo lo posible a nivel internacional y nacional para estar, pero eso ya depende de ustedes. Muchas gracias. Manfred, queremos agradecerte. Este es el público. Manfred, queremos agradecerte por la predisposición de dar esta conferencia, de comunicarte con los cochabambinos, con los estudiantes. Quiero comentarles también a todos que se han enviado certificados a Estados Unidos para que Manfred pueda firmarlos. Enseguida les voy a decir cómo obtener estos certificados. Y bueno, Manfred, con estas palabras nos despedimos de ti. Creo que ha sido una conferencia que nos ha enriquecido bastante. Creo que ha despertado los ánimos de muchos de los presentes. Creo que ha despertado un sentimiento de cochabambinidad y de bolivianidad que pues tanta falta nos hace en estos momentos en los que la democracia pues está en peligro. Gracias, Manfred, y unas palabras finales para despedirse de la población. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, los felicito a los organizadores, y deberían hacerlo con todos los que quieran ser candidatos a presidente, que den a conocer cuál es el pensamiento a la población cochabambina, a la población boliviana. Yo con gusto voy a estar siempre. Los felicito a ustedes, queridos jóvenes. Un gran saludo y un abrazo fraternal a mi querida familia cochabambina, la familia boliviana. Sé que ha ido gente de Santa Cruz, un fuerte abrazo, gente de La Paz, un fuerte abrazo, de Oruro, de Potosí, un fuerte abrazo. Hermanos somos todos, no hay diferencias de paceños, cruceños, potosinos, cochabambinos. Todos somos hermanos y podamos servir a nuestra querida patria, y yo creo que tiene excelentes condiciones. Hemos sido bendecidos por Dios por excelentes recursos naturales, y pues tenemos que saber distribuir a nuestro pueblo y servir a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, un beso a todos, un abrazo, y estaremos muy pronto nuevamente comunicados. Gracias, queridos jóvenes.